Ciao, benvenuto e benvenuta su Revoluted. Io sono Simone, anche oggi parliamo di innovazioni educative, ma in particolare oggi parliamo di educazione democratica. Prima cosa che secondo me è importante da dire è che non esiste un tipo di scuola democratica, ma esistono diversi approcci, diverse modalità di fare scuole democratiche. Però esiste una visione collettiva comune, una filosofia alla quale tutte queste diverse scuole si ispirano. La visione educativa generale è quella di mettere lo studente, la studentessa nelle condizioni di essere attivamente parte del processo, non soltanto di studio, di apprendimento, ma più in generale di tutto quel processo decisionale che riguarda l'intera comunità educativa. Cioè studenti, studentesse, docenti discutono, dialogano tantissimo, si riuniscono in assemblee, in consigli, per decidere tutto quello che va fatto a scuola. E quindi c'è non uno studio della democrazia sui libri, ma c'è veramente una reale esperienza di democrazia, di rispetto dell'altro e di costruzione collettiva, cooperativa di un ambiente che è veramente in grado di realizzare principi democratici. Questo secondo me è una cosa fantastica ed è proprio per questo che ho deciso di fare un video, anzi due video, tutti sulla educazione democratica. E in particolare non sarò io a parlarne oggi, ma ci sarà una special guest, una persona che di educazione democratica ne sa veramente, veramente tanto. Infatti vi presento subito Charlie Moreno Romero e tra pochissimo lascerò a lui la parola. Charlie ha condotto un dottorato in educazione democratica e ha aperto a Tallinn, in Estonia, una scuola democratica. In più è anche membro del consiglio di EUDEC. EUDEC sta per European Democratic Education Community ed è un'organizzazione no profit che ha il compito di tutelare, promuovere le scuole democratiche e l'educazione democratica in tutta Europa. Ultima cosa, questo video è il primo di due video. In questo video Charlie, che ho intervistato online, ci racconterà della scuola democratica e dell'educazione democratica a livello più teorico, generico. Mentre invece nel secondo video, che troverai alla fine di questo, Charlie entrerà più nello specifico, ci racconterà qualche aneddoto, tutta una serie di esperienze che ha avuto nella sua scuola democratica e entrerà più nel come effettivamente funziona una scuola democratica. Bene, a questo punto io me ne vado e lascio la parola a Charlie. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Charlie Moreno Romero. Soy colombiano, pero vivo en Estonia desde hace bastantes años. Soy antropólogo y pedagogo. Tengo un doctorado en educación democrática y en educación para la justicia social y he investigado de cerca las escuelas democráticas y el movimiento de educación democrática en Europa y en el mundo. En la actualidad, también colaboro como miembro del consejo de EUDEC, la Asociación Europea de Educación Democrática, y también en la red de trabajo sobre la educación basada en los derechos, Right-Centric Education. Y es un placer estar aquí. Entonces voy a tratar de explicar un poco de qué va esto de la educación democrática. Por un lado, es un concepto sombrilla. Eso significa que hay distintas formas de implementar la educación democrática. Algunas veces se siente que la educación democrática es un concepto político. Más bien es una forma de facilitar aprendizajes y las escuelas democráticas alrededor del mundo, existen alrededor de unas 700, pues comparten en su mayoría estas características. La primera de ellas es el involucramiento, la invitación a la participación activa de los y las jóvenes en la toma de decisiones con respecto a lo que sucede en la escuela, a los aprendizajes, a la resolución de conflictos. Desde esta perspectiva no se habla acerca de democracia, no se enseña acerca de democracia, se vive la democracia, es una experiencia diaria en la que los y las aprendices tienen una voz, tienen una agencia en cuanto a su aprendizaje y en cuanto a lo que sucede dentro de la comunidad educativa. La segunda característica tiene que ver con el aprendizaje autodirigido. Específicamente está basado en la autodeterminación. Esto tiene que ver con las tres necesidades básicas de los seres humanos. Tiene que ver con relaciones positivas, sociales, emocionales.
tiene que ver con espacios para el desarrollo de la autonomía, la toma de decisiones, que significa obviamente la toma de responsabilidades. La libertad es incomprensible si no va acompañada de las responsabilidades. Y también el desarrollo de competencias. La idea es que se rompe con una perspectiva de un currículo único, de un camino educativo único para todos y todas, y por el contrario, se involucra a las personas que aprenden dentro del diseño de la proyección de su propio aprendizaje, del, digamos, descubrimiento de sus pasiones, pero también de romper con todos estos costumbres que tenemos en cuanto a la escolaridad. Por ejemplo, la memoria es importante, pero es más importante la reflexión o tomar riesgos y cometer errores. Los errores no se castigan, por el contrario, desde esta perspectiva se abandonan los juicios de valor extrínsecos, como las notas, los grados, las evaluaciones que vienen desde un solo lado de esta relación educativa, y por el contrario se fomenta la innovación, la creatividad, la reflexión, la autoevaluación, la reflexión sobre los propios errores, sobre cómo se puede solucionar. No es acerca de sobreproteger a los y las jóvenes, por el contrario, es involucrarlos en la posibilidad de hacerse sus propias preguntas, eh, buscando el apoyo de personas que están alrededor, pero ellos y ellas mismas entendiendo la necesidad de tomar un rol protagonista dentro de su aprendizaje. Entonces, junto con estas dos características también viene, digamos, el juego libre no directivo, especialmente en edades más tempranas. Lo estamos viendo, estamos presenciando una epidemia de diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad, pero raramente cuestionamos si la forma en la que hemos organizado durante 300 años las escuelas convencionales tienen algo que ver con esta explosión de diagnósticos, de qué forma los y las jóvenes pues son ignorados también en sus necesidades básicas, espirituales, pero también emocionales, ¿no? Yo estudié en escuela pública toda mi vida y recuerdo que, aunque me gustaba muchísimo el deporte, era muy complicado realmente tomarlo de buena gana cuando tenía que hacer deporte a las 7:30 de la mañana, justo después de haber desayunado, cuando no podía elegir yo lo que quería jugar y tenía que seguir órdenes. Mucha gente no lo conoce, pero los orígenes de nuestra escolaridad convencional, yo no lo llamo escuela normal, porque no creo que haya nada de normal. Le llamo convencional porque está basada en convenciones. Sus orígenes están en Prusia. Prusia era un estado militarista hacia inicios del siglo XVIII. El Kaiser Federico I le da la labor a un arzobispo militar, un arzobispo castrense, que se llamaba August Hermann Franke, de organizar un sistema educativo con el objetivo de promover la disciplina y la sumisión, la obediencia en sus ciudadanos y en sus soldados. Este arzobispo castrense organizó un sistema que se mantuvo durante 300 años. Fue muy útil, digamos, dentro de la consolidación del Estado Nacional, la división por edades de los y las jóvenes, la separación de géneros por sexo, la organización de los días en pequeños grupos disciplinarios, siempre bajo la batuta y la autoridad de adultos y adultas que podían incluso utilizar las amenazas, la violencia simbólica o la violencia física para desarrollar, digamos, este tipo de actitudes, ¿no? Disciplina, obediencia y también, obviamente, muy importantes las habilidades como las 3 Rs, ¿no? La aritmética, la lectura, las 3 Rs en inglés, la lectura y la escritura, ¿no? Que fueron muy provechosas, digamos, en el desarrollo y la consolidación del Estado Nacional y el desarrollo de la sociedad industrial. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución cultural también. Ya no estamos trabajando en industria tanto como lo estábamos haciendo. El camino este del colegio, la escuela,
la universidad, el trabajo, por 30 años la pensión, eso ya no existe. Lo que existen son modelos híbridos, existe la robotización, la automatización, pero seguimos educando a nuestros y nuestras jóvenes en las mismas rutinas. Responder a las preguntas de los demás, no hacerse las preguntas ellos y ellas mismas. Consumir información como si fuera un texto religioso sin cuestionarlo. No estamos educando para el pensamiento crítico. Y esto tiene connotaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Entonces, hace 100 años, justo después de la Primera Guerra Mundial, pedagogos alrededor de Europa se hicieron la pregunta, ¿cómo educar para la paz? Y organizaron distintos tipos de escuelas. Estamos hablando de personas como Janusz Korczak en Polonia, como Freinet en Francia, como De Crowley en Bélgica, como María Montessori en Italia, como Ferrer Gardia en España, como E.S. Neal en Inglaterra, y tantos otros que comenzaron a organizar escuelas para la paz, no para la guerra. A ellos se les conoce como el movimiento progresista en la educación. Estas personas crearon sus escuelas, escribieron libros sobre sus experiencias, y en los años 60, con la contracultura, otro grupo de personas, pero esta vez alrededor del mundo, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador, en Europa, en India, en Nueva Zelanda, comenzaron a leer estos libros, comenzaron a también consolidar sus propios proyectos educativos, y después en los años 90, con el Internet, todos estos libros, todas estas experiencias, entrevistas, pues se vuelven masivas, ¿no? Entonces comienza a haber una explosión, por ejemplo, en España, un movimiento que se desarrolló primero en Ecuador llega hasta España, y por la facilidad de la lengua, por compartir la misma lengua castellana, pues comienza a influenciar muchísimo la perspectiva de escuelas democráticas libres y democráticas en España. En Francia se comienzan a crear también movimientos, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos es masivo. Y está muy de la mano con el movimiento del unschooling, la desescolarización, que no tiene que ver con dejar de aprender, tiene que ver más bien cómo las personas toman un rol significativo de protagonista dentro de su propio aprendizaje. Entonces, las escuelas democráticas se presentan como una posibilidad en el cual los y las jóvenes, desde pequeñitos y pequeñitas, pueden sentirse a gusto, pueden sentirse respetados, respetadas, participan en la toma de decisiones, lo que hace que se cree una sensación, un sentimiento de pertenencia, no solamente con su propio aprendizaje, sino con la comunidad. Entonces no tiene que ver solamente con el individualismo de yo, sino que tiene que ver con nosotros, cuál es el bien común. Lo que están buscando los empleadores en este momento son portafolios individuales. ¿Qué puedes tú hacer? No cuánto sacaste en matemática, no si fuiste un buen estudiante en historia, sino si puedes pensar críticamente, si puedes hacer preguntas claves, si puedes buscar distintos tipos de información, contrastarla, ¿no? Entonces se hace necesario una nueva perspectiva, que no es muy nueva, 100 años ya tiene, pero una perspectiva alternativa frente a la escolaridad convencional.